El origen del tesoro de Quinara, que en realidad es el tesoro para Atahualpa, se remonta pues a la época del inicio de la colonización. Los españoles lograron capturar a Atahualpa, que era el Inca, el gran rey del imperio Inca. Se transportaba en un guando, era lo que podían cargar 250 hombres, ¿no? Pese a que el equipo para ese transporte suponía la participación de mil personas. Se dice que de Quito salieron rumbo a Cajamarca 7 guandos, es decir, el tesoro del reino de Quito que iba para el rescate de Atahualpa era lo que cargaban, ¿no es cierto?, 7.000 indios, pero en realidad el peso del tesoro era el que podían cargar 250 por 7, son 1.750 hombres. Si calculamos que cada uno pudiese llevar unas 55 libras, entonces estamos hablando de que el tesoro, ¿no es cierto?, que salió de Quito para el rescate de Atahualpa, debió acercarse a los mil quintales. Cuando estaban en esa cordillera, más o menos a la altura de Vilcabamba, de Yangana, les llegó la noticia de que ya Atahualpa había sido sacrificado, que ya lo habían matado. Entonces decidieron esconderlo. En 7 puntos distintos de la región, se fueron al oriente y no volvieron a asomar nunca más. El entierro entonces de los guandos debió haber ocurrido en 1534. Poco más de 200 años después, por 1740, 1750, vivía en uno de los vallecitos que forman los ríos en la zona sur del Ecuador. Vivía un español ya convertido en colono y que era dueño de una hacienda que se llamaba Quinara. Este colono español era don Francisco Sánchez de Orellana. Un día llega donde él uno de sus trabajadores, un indígena, y le dice: patrón, el cerro está brillando. En el pie del cerro, al otro lado del río, parece que hay un incendio. Vamos a ver. Y entonces don Francisco, por curiosidad, ¿no es cierto?, va a ver qué será. Y efectivamente cruza su hacienda, cruza el río que había pues crecido porque había llovido mucho en la cordillera, y efectivamente al otro lado del río ve que se ha producido un derrumbe, y a consecuencia de ese derrumbe ha quedado al descubierto un poco de figuras que brillaban. Eran pues las piezas que conformaban uno de los guandos. Por lo menos debieron haber sido 125 quintales. Hizo recoger todo lo que habían encontrado y construyó un horno y empezó a fundir todas esas piezas para convertirlas en panelas, en barras de oro. Todo el arte se perdió en el horno en el que pues el futuro marqués fundió el guando para convertirlo en barras de oro. Pero debe haberle llevado mucho tiempo, primero fundir todo el oro, luego llevarlo hasta Loja y después llevarlo a Quito. Y ya era una ciudad un poco más grande, era la capital de una real audiencia, y entonces se afincó en Quito. Se convirtió en uno de los hacendados más grandes de Quito. Don Francisco le pidió al rey que a cambio de un obsequio en oro, ¿no es cierto?, le diera un título nobiliario. Entonces le entregó el oro y el rey se quedó tan impresionado de semejante cantidad de oro que entonces le dijo: bueno, ¿y
por supuesto, inmediatamente voy a darte un título por haber hecho este regalo a la corona, al reino. Te voy a dar el máximo título que le puedo dar a un súbdito que no es de sangre real, ¿no es cierto? El título de marqués. Y entonces el rey le concedió el título de marqués de Solanda. A don Francisco Sánchez de Orellana pasó entonces a ser el marqués de Solanda. Él era el cuarto marqués, entonces ya era una cosa muy, muy importante. Nieta de don Francisco Sánchez de Orellana, marqués de Solanda, fue Mariana Carcelén y Sánchez de Orellana. Mariana Carcelén y Sánchez de Orellana fue la que se casó con el mariscal Antonio José de Sucre. El Código Civil dice que quien encuentra un tesoro se hace dueño de él si es que lo encuentra en su terreno. Entonces, si alguien lo encuentra, ¿no es cierto?, sería dueño de la mitad y la otra mitad sería del Estado, si es que avisa.